¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Ulises Corona. Bienvenidos al inicio de este diplomado. Es un diplomado que, si bien es cierto, versará sobre la seguridad nacional y la seguridad pública de nuestro país. Es un diplomado en el que la Universidad Nacional Autónoma de México permite a ustedes, el gran universo de alumnos, hombres y mujeres, adentrarse más al conocimiento del tema, pero sobre todo formar parte de la comunidad universitaria. Recordemos que los objetivos de la máxima casa de estudios son la libre discusión de las ideas, el convertir un espacio público en un aula de clases en donde la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la difusión de la cultura y la universalidad del conocimiento se hagan presentes. Por ello tengo el gran honor, el gran gusto de ser quien inicie en este primer módulo con la parte teórico-metodológica que dará cuenta del inicio del mismo. Y por supuesto, iniciar con la parte teórico-metodológica tiene una gran responsabilidad. Hacer cuenta desde dónde, cómo, cuándo surge el Estado como concepto teórico-metodológico, para de ahí partir al Estado Nacional, ubicarlo en el contexto de la doctrina en el Estado mexicano y por supuesto en todo el bagaje constitucional para dar cuenta de que la seguridad nacional y la seguridad pública hoy son un fenómeno fundamental si queremos entender la complejidad de nuestro tiempo, de nuestro momento y de la problemática que hoy tenemos. Iniciaré diciéndoles que el Estado surge, citaré a Karl Marx y a Federico Engels en su texto El origen del Estado, la propiedad privada, la familia misma, como una organización de individuos organizados. Estos individuos organizados, hombres y mujeres, primero se unen para hacerse dueños de un territorio. El concepto de poder versus la fuerza física ya estaba presente. Primero había que defender la familia, el territorio. En los principios de los tiempos, el hombre convierte a la cueva en su hogar, en su casa, en su patrimonio. Eso había que defender. El Estado no es más que la conformación de muchas comunas, y esas comunas se convierten en una organización social más compleja, en donde existía lucha de clases, una ideología, un territorio, por supuesto una mínima conformación de organización para ese mismo grupo social. Habré de citar a Aristóteles, habré de citar en sus primeros inicios de la cosa pública, la res pública, la república, cómo esta conformación territorial se va convirtiendo en un Estado civil, póngalo entre comillas. Este Estado civil, las civitas, eran clanes primero de artesanos, herreros, trabajadores de la piel, peleteros, eran agricultores. Y en estos primeros inicios, el territorio, y defender el territorio, y defender esa organización social, iniciando por la propia familia como centro de dependencia y de cohesión, da origen a una identidad, el idioma, las costumbres, junto con ello a una cohesión social. Tenemos entonces las primeras características de una sociedad medianamente organizada: unidad, identidad y cohesión. Para el caso de México, desde las épocas prehispánicas, mexicas, fundamentalmente, habían constituidose un gran estado en un estadio social bien definido, clases sociales, una ideología, una religión politeísta, una conformación territorial, una estructura de gobierno en donde el Tlatoani hasta el Tameme, en toda esa dimensión existía una clara diferenciación social. Por supuesto, una ideología. Características principales de la conformación del Estado, como el territorio, como la población, como el gobierno, una estructura que permitía gobernar y que permitía a los gobernados dejarse gobernar.
En todo esto había estado y está presente el ejercicio de poder. No solamente el poder físico, sino también el poder del Estado. En unas partes por este gobierno y en otras partes en el ejercicio de la fuerza. Por ello yo creo que entender a la seguridad nacional y a la seguridad pública en un segundo momento es entender un ejercicio de poder. Entender la definición y la consecuencia del ejercicio del poder. De eso versará este primer módulo, en cómo la seguridad nacional en la sociedad mexicana permite una capacidad de gobierno, una gobernabilidad democrática, en la que, primero, nos queremos dejar gobernar, pero también nos debemos y queremos que no cualquiera nos gobierna, sino que quien nos gobierne sea producto de la soberanía popular. Estoy citando el 29. Y la soberanía popular, ni se delega, ni se comparte. Esta se ejerce, como se ejerce el poder. Qué interesante. Luego entonces, si la pregunta fuera, ¿la soberanía popular es un ejercicio de poder? La respuesta es sí. Y es un principio de poder público. Es un principio de poder soberano. Ahora bien, ¿qué controla ese poder? ¿Quién controla ese poder? ¿Dónde están los pesos y los contrapesos que permitan que ese poder público sea eficaz, sea eficiente y sea coherente? Es decir, que el poder sirva no solamente para gobernar, sino que el poder sirva para sustentar democráticamente la soberanía popular. Aparece el concepto de derechos humanos. Aparece el concepto de Estado de Derecho. Lo preciso con una idea personal. El Estado constitucional de derecho, en el que, desde la primera constitución impositiva, Cádiz 1812, hasta la actual constitución, la aún vigente del 17, el Estado constitucional de derecho ha permitido una ingeniería constitucional del Estado mexicano. Y es que en la Constitución está presente, sí, el poder nacional en un gran universo, en un gran conjunto, en el que podemos encontrar en una primera instancia la seguridad nacional y derivado de esta, como un ejercicio de gobierno, la seguridad pública. No estoy diciendo cuál sea más o menos importante. Lo que sí estoy precisando es que no están al mismo nivel. La seguridad nacional tiene que ver con muchos otros elementos, en tanto que la seguridad pública tiene que ver solamente con la seguridad personal, con la seguridad del individuo, con la seguridad de la familia, con la seguridad de la propiedad privada, con la seguridad de la sociedad organizada. Pero la seguridad nacional tiene que ver con el conglomerado de la seguridad del Estado nacional y todo lo que esto implica: soberanía, territorio, ideología, historia, presente, futuro, proyecto nacional. Por eso es importante que en este primer módulo tengamos las mínimas bases teórico-metodológicas, históricas, de referencia histórica, de referencia constitucional, de referencia de los actores, pero sobre todo de la importancia en la actualidad, de la importancia y de la vigencia de la seguridad nacional y de la urgencia de la seguridad pública. Me parece entonces que si decimos que nos sustentamos, que nos erigimos en una sociedad democrática, las instituciones, los valores, el sistema electoral, el sistema de partido, la contundencia y fortaleza de las instituciones, tiene que ver, sí, por supuesto, en la vigencia del Estado de Derecho, pero también la vigencia de la seguridad nacional, pero también la vigencia de cada uno de los componentes de la seguridad nacional. Voy a poner un ejemplo: un terremoto, una sequía, una onda de calor, una conflagración multitudinaria, ¿pueden afectar a la seguridad nacional? La respuesta es sí. Y qué curioso, la seguridad nacional, y habremos de concluirlo al final del módulo, es la suma de muchos factores, de muchos elementos que concatenados, que unidos, van a permitir vigencia
y vialidad, que van a permitir contundencia y responsabilidad para la seguridad nacional. Y por supuesto, derivado de ello, la concreción, la urgencia de la seguridad pública, la seguridad del ciudadano, que no es otra cosa más que la seguridad personal. Sobre todo esto veremos de platicar, de cuestionar con todos ustedes. Me dará mucho gusto que me hagan el gran favor de seguirme en redes sociales. En Facebook estoy como Uli Corona, en Twitter estoy como @Uli_Corona. Bienvenidos a este espacio universitario, bienvenidos a este diplomado. Yo estoy para servirles y deseo que con la suma de todos ustedes tengamos un arranque muy exitoso y una conclusión muy festiva. Yo les doy la más cordial bienvenida. Gracias por escucharme en estos momentos. Sean bienvenidos. Gracias.